Caí al suelo delante de 40 invitados en la cena de Navidad, cuando mi propio hijo me empujó de mi silla para darle mi lugar a su suegro. Ese momento de humillación pública cambió todo entre nosotros. Pero lo que él no sabía es que yo llevaba meses observando cada detalle, cada palabra, cada gesto de desprecio. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Vargas Montero. Tengo 68 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido. Una familia unida, hijos agradecidos, un legado de valores y trabajo honesto. Pero esa noche de Navidad del 2023, mientras yacía en el suelo de mi propia casa, mirando el techo con las mejillas ardiendo de vergüenza, comprendí que tal vez había estado ciego durante años. O quizás simplemente no quise ver lo que siempre estuvo ahí, esperando el momento perfecto para revelarse. Todo comenzó 3 meses antes de esa Navidad fatídica. Era septiembre, y mi hijo Rodrigo Vargas Prieto, de 42 años, había empezado a visitarme con menos frecuencia. Las llamadas se volvieron más cortas, más frías, más centradas en asuntos prácticos que en conversaciones de padre a hijo. Yo lo atribuí al estrés de su trabajo como ingeniero en una consultora de Barcelona. Debe estar bajo mucha presión, me decía a mí mismo mientras preparaba el café, que ya nadie vendría a tomar conmigo. Es normal, tiene una familia que mantener, responsabilidades. Siempre fui bueno encontrando excusas para mis hijos, especialmente para Rodrigo, mi primogénito. Enviudé en marzo del 2020, justo cuando el mundo se detenía por la pandemia. Mi esposa Clara murió de cáncer después de 2 años de lucha, y esos meses de confinamiento, velándola en casa, cambiaron algo fundamental en mí. Cuando ella partió, me quedé en esta casa de Salamanca que habíamos comprado juntos en 1985, rodeado de recuerdos y de un silencio que a veces resultaba ensordecedor. Rodrigo y su hermano menor Pablo, de 38 años, fueron mi sostén durante aquellos días oscuros, o al menos eso creí. Los 3 años siguientes los dediqué a reconstruirme. Mantenía la casa impecable, cuidaba el pequeño jardín que tanto le gustaba a Clara, visitaba a mi nieta Adriana cada 2 semanas y trataba de no ser una carga para mis hijos. Nunca pedí nada, nunca reclamé atención, simplemente estaba ahí, disponible cuando me necesitaran, discreto cuando no. Esa había sido siempre mi forma de amar, en silencio, sin aspavientos, trabajando duro para darles todo lo que yo nunca tuve. En octubre del 2023, Rodrigo vino a visitarme un domingo por la tarde. Traía a Adriana, que entonces tenía 8 años y era la luz de mis ojos. Mientras la niña jugaba en el jardín, mi hijo se sentó en el sofá con esa postura tensa que ya empezaba a reconocer como señal de que algo le molestaba. «Papá», me dijo sin mirarme directamente, «Beatriz y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. El apartamento se nos quedó pequeño». Su esposa, Beatriz Sánchez Molina, trabajaba como contadora y siempre me había parecido una mujer calculadora, de esas que miden cada palabra antes de pronunciarla. «Eso es maravilloso, hijo», respondí con genuina alegría. «Una familia en crecimiento necesita espacio. ¿En qué zona están buscando?» Rodrigo se removió incómodo en el asiento. «En Pedralbes, cerca de los padres de Beatriz». Asentí, aunque sentí una punzada extraña en el pecho. Los padres de Beatriz. Gonzalo Sánchez Ruiz, un empresario exitoso del sector inmobiliario, y su esposa Mariana, siempre tan elegantes, tan refinados, tan distintos a mí con mis manos callosas de mecánico jubilado. No dije nada más ese día. Simplemente observé cómo mi hijo evitaba profundizar en el tema, cómo cambiaba de conversación apenas podía, cómo se marchó más temprano de lo habitual. Esa noche, sentado en mi sillón favorito con una taza de café ya frío entre las manos, empecé a repasar mentalmente los últimos meses. Los cumpleaños olvidados, las promesas de «la próxima semana te visito», que nunca se cumplían, la forma en que Rodrigo hablaba de Gonzalo con una admiración
que nunca había usado para referirse a mí. A principios de noviembre, llamé a Rodrigo para proponerle que organizáramos la cena de Navidad en mi casa. Llevábamos 3 años sin celebraciones grandes desde la muerte de Clara, y sentía que era momento de reunir a la familia nuevamente. «Yo me encargo de todo», le dije con entusiasmo. «La comida, la decoración, los regalos para Adriana. Solo tienen que venir y disfrutar». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo. «No sé, papá. Beatriz ya había hablado de hacer algo en casa de sus padres». Insistí, quizás más de lo que debería. «Rodrigo, hace años que no tenemos una Navidad familiar. Tu madre hubiera querido...» «Está bien», me interrumpió con un tono que no supe interpretar. «Haremos la cena en tu casa». Durante todo noviembre, me dediqué a los preparativos con una ilusión que no sentía desde hacía años. Limpié cada rincón de la casa, reparé algunos desperfectos, compré manteles nuevos, encargué el mejor jamón ibérico que pude encontrar. Llamé a Pablo, quien aceptó venir con su novia sin ninguna reserva. Llamé a mis hermanas, a algunos primos cercanos. Quería que fuera una noche especial, una noche para recordar, una noche donde todos entendieran que esta familia seguía unida a pesar de las ausencias. La mañana del 24 de diciembre me levanté temprano. Había dormido poco, emocionado como un niño. Preparé el salón, coloqué las sillas adicionales alrededor de la gran mesa de roble que Clara y yo habíamos comprado en una subasta hacía 30 años. 40 personas vendrían esa noche. 40 testigos de lo que sería mi última Navidad, como el patriarca ingenuo que creía que el amor lo conquistaba todo. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 8 de la noche. Primero vinieron mis hermanas Dolores y Amparo con sus esposos, luego algunos primos, vecinos cercanos que consideraba amigos, y finalmente Pablo con su novia Cristina. Todos traían botellas de vino, turrones, sonrisas genuinas. La casa se llenó de voces, risas, ese calor humano que tanto había extrañado durante los últimos años de soledad. Yo me movía entre los invitados sirviendo aperitivos, asegurándome de que todos tuvieran copas llenas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que mi hogar volvía a tener vida. Eran las 9:15 cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Rodrigo con Beatriz, Adriana y los padres de ella, Gonzalo y Mariana. Mi hijo llevaba un traje oscuro que no le había visto antes, seguramente caro, y Beatriz lucía un vestido azul marino que brillaba bajo las luces del portal. Gonzalo vestía impecablemente como siempre, con ese aire de hombre que está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. «Perdón por el retraso, papá», dijo Rodrigo sin realmente mirarme a los ojos. Tuvimos que pasar a recoger a Gonzalo y Mariana. Los recibí con la mejor de mis sonrisas. Ayudé a Adriana con su abrigo. Saludé cortésmente a mis consuegros, aunque nunca habíamos tenido una relación cercana. Gonzalo me estrechó la mano con esa firmeza excesiva de quien necesita demostrar algo constantemente, y Mariana me besó el aire cerca de las mejillas, murmurando un saludo apenas audible. Noté cómo sus ojos recorrían la entrada de mi casa, el papel pintado que databa de los años 90, las fotografías enmarcadas de Clara, el perchero de madera maciza que yo mismo había restaurado. Pude leer en su expresión exactamente lo que pensaba, aunque jamás lo dijera en voz alta. Entramos al salón donde ya estaban reunidos todos los demás invitados. Presenté a los recién llegados. Ofrecí bebidas, traté de que Gonzalo y Mariana se sintieran cómodos, aunque era evidente que este no era su ambiente habitual. Pablo se acercó a saludar a su hermano con un abrazo tibio, de esos que se dan por obligación más que por afecto. Yo observaba todo desde mi posición junto a la mesa, notando detalles que antes me hubieran pasado desapercibidos. La forma en que Rodrigo se posicionaba físicamente más cerca de Gonzalo que de mí, cómo Beatriz susurraba algo al oído de su madre mientras me miraban de reojo, la sonrisa forzada de mi hijo cuando algún invitado le preguntaba por su trabajo. A las 10:45 anuncié que era hora de sentarnos a cenar. Había planeado la distribución de los asientos cuidadosamente durante días. Yo presidiría la mesa desde la cabecera principal,
como correspondía al anfitrión y patriarca de la familia. A mi derecha sentaría a Adriana, luego Rodrigo y Beatriz. A mi izquierda, Pablo, Cristina y el resto de los familiares más cercanos. Gonzalo y Mariana tendrían lugares de honor cerca del centro, donde podrían conversar cómodamente con todos. Me había parecido un arreglo perfecto, equilibrado, respetuoso con todos los presentes. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia sus sillas. Yo ya estaba de pie junto a mi lugar en la cabecera, esperando a que todos se acomodaran para hacer un brindis en memoria de Clara antes de comenzar la cena. Adriana ya se había sentado a mi derecha, con esa alegría infantil que iluminaba cada espacio que ocupaba. Los demás buscaban sus nombres en las pequeñas tarjetas que había colocado sobre cada plato. El murmullo de conversaciones llenaba el comedor. Todo parecía perfecto. Todo estaba exactamente como lo había imaginado durante semanas. Entonces, Rodrigo entró al comedor con Gonzalo a su lado. Vi cómo mi hijo escaneaba rápidamente la mesa, localizó mi posición en la cabecera, luego miró a su suegro y algo oscuro cruzó por su rostro. Algo que jamás había visto antes en él. Se acercó hacia mí con pasos decididos mientras yo sostenía el respaldo de mi silla, ajeno completamente a lo que estaba por suceder. El ruido de las conversaciones continuaba a nuestro alrededor. Nadie prestaba atención todavía. Nadie excepto Pablo, que después me confesaría que algo en la postura de su hermano le había alertado. Rodrigo llegó hasta donde yo estaba y sin decir una palabra colocó su mano sobre mi hombro. No fue un gesto afectuoso. Fue firme, posesivo, con una presión que me hizo girar levemente hacia él. «Papá», dijo en voz lo suficientemente alta como para que varios invitados cercanos dejaran de hablar y voltearan a mirarnos. «Levántate. Ese asiento es para Gonzalo. Él es más importante». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No las comprendí de inmediato. Mi cerebro se negaba a procesarlas. Debía haber escuchado mal. Debía ser algún tipo de broma que no entendía. Pero entonces mi hijo empujó. No fue un empujón violento. No me lanzó con fuerza brutal. Pero fue lo suficientemente contundente como para hacerme perder el equilibrio. Mis piernas de 68 años no respondieron a tiempo. Sentí como el mundo se inclinaba, como mis manos buscaban algo de qué aferrarse, y solo encontraban aire. Caí hacia atrás. Mi cadera golpeó primero contra el suelo de madera, luego mi espalda, y finalmente mi cabeza rebotó suavemente contra las tablas. No sentí dolor físico en ese instante, solo un vacío enorme, una incomprensión total de lo que acababa de ocurrir. El silencio que siguió fue absoluto. 40 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Desde mi posición en el suelo, con la vista clavada en las vigas de madera del techo que había barnizado yo mismo 20 años atrás, pude escuchar únicamente el latido acelerado de mi propio corazón. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si todos hubieran quedado congelados en una fotografía de la incredulidad. Giré lentamente la cabeza y vi los rostros. Mis hermanas con las manos en la boca, Pablo dando un paso hacia mí, pero deteniéndose a medio camino sin saber qué hacer, los primos con expresiones de horror, Beatriz mirando hacia otro lado como si no hubiera presenciado nada. Y entonces vi a Gonzalo. Se acercó a la cabecera de la mesa, a mi lugar, y se sentó con naturalidad, como si ese hubiera sido siempre el plan. Incluso sonrió levemente mientras acomodaba su servilleta sobre el regazo. Mariana ocupó rápidamente el asiento a su derecha. Rodrigo permaneció de pie junto a la silla, ahora ocupada por su suegro, mirándome desde arriba con una expresión que mezclaba desafío y algo parecido a la vergüenza mal disimulada. «Tu lugar está allá», dijo, señalando una silla en el extremo opuesto de la mesa, en la esquina, el peor asiento de todos, donde apenas llegaría la luz de las velas centrales. Me quedé en el suelo, quizás 10 segundos más. Nadie vino a ayudarme. Ni siquiera Pablo se atrevió a romper esa parálisis colectiva. Lentamente, muy lentamente, apoyé las manos contra la madera y me levanté. Sentí cada uno de mis 68 años pesando sobre mis huesos. Me sacudí el polvo inexistente de los pantalones,
Alicé mi camisa con manos que temblaban apenas perceptiblemente y caminé hacia el asiento que mi hijo me había asignado, el que correspondía al invitado menos importante, al que podía ser olvidado sin consecuencias. Me senté en aquella esquina mientras las conversaciones comenzaban a reanudarse poco a poco, incómodas, forzadas, con un tono demasiado alegre que buscaba borrar lo que todos acabábamos de presenciar. Adriana me miraba desde su lugar con lágrimas en los ojos, sin entender qué había pasado. Yo le sonreí y le guiñé un ojo, aunque por dentro algo acababa de romperse de forma irreparable. La cena transcurrió en una atmósfera extraña, cargada de una tensión que todos fingían no percibir. Desde mi rincón oscuro podía observar la mesa completa como si fuera un espectador ajeno a mi propia vida. Los platos iban y venían. El jamón ibérico que había comprado con tanto cuidado pasaba de mano en mano. El vino fluía generosamente, pero yo apenas probaba bocado. No por falta de apetito, sino porque algo dentro de mí había entrado en un estado de alerta máxima, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada que se intercambiaba en aquella mesa que debería haber sido mía. Rodrigo había tomado el control de la velada con una naturalidad desconcertante. Desde su posición junto a Gonzalo, contaba anécdotas de sus proyectos laborales, brindaba constantemente en honor a su suegro, se reía con esa risa forzada que utilizan las personas cuando necesitan demostrar felicidad ante un público. Beatriz lo secundaba en todo, asentía a cada comentario de su marido, miraba a su padre con adoración evidente. Era como presenciar una obra de teatro donde todos los actores conocían sus líneas excepto yo, que permanecía fuera del escenario sin siquiera saber que había un guión. En determinado momento, Rodrigo se puso de pie con una copa en la mano. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. «Quiero hacer un brindis», anunció con voz firme, casi solemne, «por Gonzalo Sánchez Ruiz, un hombre que construyó un imperio desde cero, que nos ha enseñado el verdadero significado del éxito, que representa todo lo que un hombre debe aspirar a ser». Las palabras caían sobre mí como cuchillos pequeños pero afilados. Todos levantaron sus copas, todos menos Pablo, que mantenía la suya sobre la mesa con expresión incómoda, y yo que sostenía la mía sin llevarla a los labios. Gonzalo agradeció el brindis con esa modestia falsa de quienes están acostumbrados a los elogios. Habló brevemente sobre sus inicios en el sector inmobiliario en los años 80, sobre las dificultades superadas, sobre la importancia de la ambición y la visión empresarial. Nadie mencionó mi nombre. Nadie recordó que yo también había construido algo desde cero. Una oficina mecánica que mantuve durante 35 años, que dio trabajo a 8 familias, que me permitió criar a 2 hijos y enviarlos a la universidad. Pero claro, una oficina mecánica no es un imperio inmobiliario. Un mecánico no usa trajes de diseñador ni aparece en revistas de negocios. Después del brindis, Rodrigo regresó a su asiento y continuó la conversación con su suegro sobre inversiones, mercados, oportunidades financieras. Hablaban en ese lenguaje de cifras y porcentajes que yo nunca había dominado ni me había interesado dominar. Mi hijo parecía brillar bajo la luz de la aprobación de Gonzalo, como si cada gesto de asentimiento del empresario le otorgara más valor, más existencia real. Observé cómo Beatriz tocaba el brazo de Rodrigo cada vez que éste decía algo especialmente inteligente, cómo Mariana sonreía satisfecha viendo a su yerno convertirse en discípulo aventajado de su esposo. Fue entonces cuando llegaron los regalos. Rodrigo sacó de debajo de la mesa una caja alargada envuelta en papel dorado. «Gonzalo», dijo con una sonrisa amplia, «esto es para ti. Un pequeño detalle de agradecimiento por todo tu apoyo este año». El empresario desenvolvió el paquete con cuidado y extrajo un reloj de marca suiza, uno de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en 3 meses cuando trabajaba. La mesa entera hizo exclamaciones de admiración. Gonzalo se lo colocó inmediatamente en la muñeca, mostrándolo a todos como un trofeo. «Es demasiado, Rodrigo», dijo con falsa humildad. «Nada es demasiado para quien me ha enseñado tanto», respondió mi hijo. Esperé mi regalo.
Esperé que Rodrigo sacara otra caja, algo, cualquier detalle que indicara que su padre también existía en aquella celebración. Pero no hubo nada. Bueno, no exactamente nada. Minutos después, casi como una ocurrencia tardía, Beatriz empujó hacia mi lado de la mesa una bolsa de papel arrugada. «Esto es para ti, Emilio», dijo sin mirarme directamente. Dentro había una botella de vino. No uno de esos vinos especiales que se guardan para ocasiones memorables, sino uno común de supermercado, con etiqueta en oferta todavía visible. Costaba quizás 5 euros. El reloj de Gonzalo valía probablemente 3.000. Sostuve la botella entre mis manos, sintiendo su peso insignificante. Nadie más pareció notar el contraste, o tal vez lo notaron pero prefirieron fingir que no. Adriana me miraba desde su asiento con preocupación. Esa intuición infantil que percibe cuando algo está profundamente mal, aunque no pueda nombrarlo. Le sonreí nuevamente, guiñándole el ojo, porque no quería que mi nieta cargara con el peso de entender lo que estaba sucediendo. Ya tendría tiempo de aprender sobre decepciones cuando fuera mayor. Mientras todos conversaban animadamente alrededor de Gonzalo, mi mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo. Recordé el año 2008, cuando Rodrigo vino a casa diciéndome que había sido aceptado en una universidad prestigiosa para estudiar ingeniería. Tenía 18 años y los ojos brillantes de quien todavía cree que el mundo es puro y las oportunidades infinitas. «Papá», me había dicho entonces, «sé que la matrícula es cara, pero es mi sueño. Haré lo que sea necesario, trabajaré mientras estudio si hace falta». Yo había sonreído y negado con la cabeza. «No vas a trabajar, vas a concentrarte en estudiar. Yo me encargo del resto». Y me encargué. Vendí la oficina mecánica que había sido mi vida durante 35 años. 120.000 euros recibí por ella, y cada céntimo fue destinado a los 4 años de universidad de Rodrigo, más un máster posterior, más el apartamento pequeño donde vivió durante sus estudios en Barcelona. Nunca le dije cuánto había costado realmente. Nunca le conté las noches sin dormir pensando en cómo pagaría el siguiente semestre. Nunca mencioné que vendí también el coche que acababa de comprar porque necesitaba ese dinero extra para sus libros y material. Clara me había dicho entonces: «Emilio, tal vez estamos dándole demasiado. Tal vez debería aprender el valor del esfuerzo». Pero yo la había convencido de lo contrario. «Nuestro hijo no va a sufrir las carencias que sufrimos nosotros», le respondí, con la convicción de quien cree estar haciendo lo correcto. «Le daremos todas las oportunidades que podamos». Eso es lo que hacen los buenos padres. Ahora sentado en aquel rincón oscuro, sosteniendo una botella de vino de 5 euros, me preguntaba si Clara no había tenido razón desde el principio. Después de la cena, sirvieron el posturón y los dulces navideños. Gonzalo monopolizaba la conversación con historias de sus viajes a Dubái, sus reuniones con inversionistas internacionales, sus próximos proyectos de desarrollo inmobiliario. Rodrigo escuchaba embobado cada palabra, como un estudiante ante su maestro más admirado. En determinado momento, mi hijo dijo algo que se me quedó grabado. «Siempre quise tener un mentor así, alguien que realmente entienda cómo funciona el mundo del éxito». Lo dijo mirando directamente a Gonzalo, sin voltear ni una sola vez hacia donde yo estaba. Pablo se levantó de su asiento y vino a sentarse en la silla vacía junto a mí. «Papá», susurró con voz tensa, «esto no está bien. Deberíamos irnos. No tienes por qué aguantar esto». Coloqué mi mano sobre la suya y negué suavemente con la cabeza. «Quédate tranquilo, hijo. Estoy bien». No estaba bien. Claro que no. Pero algo en mi interior había comenzado a despertar. No era rabia todavía. No era siquiera indignación clara. Era algo más frío, más calculado. Una parte de mi cerebro había empezado a trabajar en silencio, archivando cada detalle de aquella noche, cada palabra pronunciada, cada gesto de desprecio. Estaba observando y aprendiendo. Estaba tomando nota mental de todo. La velada terminó pasada la medianoche. Los invitados comenzaron a despedirse con abrazos incómodos y promesas de «nos vemos pronto», que sonaban huecas. Gonzalo y Mariana fueron los primeros en marcharse,
seguidos por Rodrigo, Beatriz y Adriana. Mi hijo se acercó a darme un beso mecánico en la mejilla. «Gracias por la cena, papá», dijo, como quien cumple un trámite obligatorio. Adriana me abrazó con fuerza, susurrando un «te quiero, abuelo», que fue lo único genuino de toda la noche. Cuando finalmente se fueron todos y cerré la puerta, me quedé en el recibidor en absoluto silencio. No dormí aquella noche. Me senté en el sillón del salón sin siquiera quitarme la camisa, rodeado de platos sucios y servilletas arrugadas, con la botella de vino barato todavía sobre la mesa como testimonio silencioso de mi irrelevancia. La casa olía a comida fría y velas apagadas. Afuera había comenzado a llover, una de esas lluvias finas de diciembre que golpetean contra las ventanas con ritmo hipnótico. Pero yo no escuchaba la lluvia. Solo escuchaba una y otra vez las palabras de Rodrigo repitiéndose en mi cabeza. «Ese asiento es para Gonzalo, él es más importante». Al amanecer del 25 de diciembre, me levanté con una claridad mental que no había experimentado en años. No sentía autocompasión ni amargura paralizante. Sentía algo distinto, algo que me tomó horas identificar, determinación fría y calculada. Me preparé un café cargado, me di una ducha larga, me vestí con ropa limpia y me senté frente al escritorio de roble donde Clara solía pagar las facturas del hogar. Abrí el cajón inferior y saqué todas las carpetas que contenían documentos importantes acumulados durante décadas. Pasé toda la mañana revisando papeles, escrituras de propiedad, contratos antiguos, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, testamento redactado 5 años atrás. Cada documento contaba una historia de trabajo honesto y planificación cuidadosa. Encontré la escritura del apartamento en Valladolid que había comprado en el 2015, como inversión para mi jubilación. Era un piso de 3 habitaciones en buen barrio, bien mantenido, que ahora valía considerablemente más de lo que pagué por él. También encontré el papel donde había escrito hace 2 años, durante una cena familiar, mi promesa de transferirle ese apartamento a Rodrigo cuando cumpliera los 70 años. El testamento estaba allí también, meticulosamente organizado en una carpeta azul. Lo había redactado con el abogado Javier Ortega Blanco en el 2019, poco antes de que Clara enfermara gravemente. 80% de mis bienes para Rodrigo como primogénito, 20% para Pablo. Así funcionaban las cosas en familias tradicionales como la nuestra, o al menos eso creía yo entonces. Ahora esas cifras me parecían obscenas, un regalo generoso otorgado a quien claramente no lo valoraba ni lo merecía. Guardé el testamento nuevamente en su carpeta sin modificar nada todavía. Primero necesitaba pensar, analizar, planear cada movimiento con precisión quirúrgica. Saqué también las libretas donde Clara registraba meticulosamente todos los gastos familiares, desde que nos casamos en 1977. Mi esposa había sido obsesiva con las finanzas domésticas, anotando cada peseta primero y cada euro después. Pasé horas leyendo aquellas páginas amarillentas llenas de su letra pulcra y ordenada. Ahí estaban registrados los pagos de la Universidad de Rodrigo. Matrícula de 6.000 euros por semestre durante 4 años, más otros 3.000 por el máster. Ahí estaban las mensualidades del apartamento estudiantil, 500 euros mensuales durante 6 años. Ahí estaba todo, documentado con precisión contable. Sumé mentalmente mientras tomaba notas en un cuaderno nuevo. Entre estudios, alojamiento, manutención y ayudas varias, había invertido aproximadamente 140.000 euros en la educación de Rodrigo. Dinero que nunca esperé recuperar, por supuesto. Un padre no invierte en sus hijos esperando devolución financiera, pero tampoco espera ser empujado al suelo delante de 40 testigos. Tampoco espera recibir una botella de 5 euros mientras su hijo regala relojes de 3.000 a otra persona. Las cuentas no cuadraban, y no me refería a las matemáticas. El 26 de diciembre llamé a Javier Ortega Blanco. Llevábamos 20 años de relación profesional y lo consideraba más que un simple abogado. «Emilio», me saludó con calidez genuina, «Feliz Navidad. ¿Cómo estuvo la cena familiar?»
Hubo un silencio largo antes de que yo respondiera. Necesito que nos reunamos pronto, Javier. Hay asuntos que debo resolver. Algo en mi tono debió alertarlo porque no hizo más preguntas. Pasado mañana en mi despacho. A las 10 de la mañana, ¿te viene bien? Confirmé la cita y colgué. Después marqué el número de Vicente Morales Castro, mi amigo desde los tiempos de la escuela primaria. Vicente tenía 70 años, 2 más que yo, y había sido profesor de historia hasta jubilarse. Siempre había sido el más sensato de nuestro grupo, el que pensaba antes de actuar, el que daba consejos equilibrados sin dejarse llevar por emociones pasajeras. Nos habíamos apoyado mutuamente durante todas las crisis importantes de nuestras vidas: divorcios, enfermedades, pérdidas. Si alguien podía ayudarme a pensar con claridad, era él. «Vicente, necesito hablar contigo», le dije cuando contestó. «Algo serio. ¿Puedes venir a casa esta tarde?» Mi amigo captó la urgencia inmediatamente. «Voy para allá en 1 hora». Cuando llegó, todavía llevaba restos de turrón en las comisuras de los labios y olor a colonia navideña. Nos sentamos en la cocina con café recién hecho y le conté todo. No omití ningún detalle: el empujón, la caída, la humillación pública, el contraste entre el reloj carísimo y la botella barata, las palabras de mi hijo declarando que Gonzalo era más importante que su propio padre. Vicente escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminé mi relato, se quedó callado durante varios minutos, mirando fijamente su taza de café como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Emilio», dijo finalmente, «conozco a Rodrigo desde que era un crío. Lo vi crecer, y te digo algo que tal vez no quieres oír. Este comportamiento no apareció de la noche a la mañana. Los signos estaban ahí, pequeños desprecios acumulados durante años que tú decidiste no ver porque es tu hijo. Tenía razón, y yo lo sabía». Recordé entonces docenas de episodios menores que había archivado en algún rincón oscuro de mi memoria. Rodrigo a los 25 años diciéndome que mis consejos sobre trabajo estaban obsoletos. Rodrigo a los 30 criticando mi forma de vestir cuando visitábamos restaurantes elegantes. Rodrigo a los 35 sugiriendo que vendiera la casa de Salamanca porque vivir en el centro ya no tiene sentido a tu edad. Siempre frases envueltas en preocupación falsa, siempre comentarios que podían interpretarse como bien intencionados, pero que llevaban un filo cortante debajo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Vicente. Me tomé mi tiempo para responder porque necesitaba escuchar mis propias palabras en voz alta, darles forma real fuera de mis pensamientos. «Voy a tomar decisiones, Vicente, decisiones que debí tomar hace años. No voy a gritar ni a montar escándalos. No voy a rogar por respeto o por amor. Simplemente voy a actuar». Mi amigo asintió lentamente. «¿Necesitas ayuda?» «Por ahora solo necesito que alguien me confirme que no estoy exagerando, que no estoy siendo un viejo resentido que malinterpreta las cosas». Vicente colocó su mano sobre la mía con firmeza. «No estás exagerando. Lo que te hizo Rodrigo fue imperdonable. Esa confirmación externa fue lo último que necesitaba». Durante los siguientes días, me dediqué a investigar cada aspecto de mi situación financiera y legal con meticulosidad obsesiva. Llamé al banco para conocer el valor actualizado del apartamento de Valladolid. 210.000 euros, me informaron. Había aumentado casi el doble desde la compra. Revisé las condiciones del testamento, las cláusulas, los porcentajes. Busqué entre mis archivos todos los recibos de transferencias bancarias que había hecho a Rodrigo durante los últimos 15 años. Ayudas para el coche, para la boda, para el nacimiento de Adriana, para emergencias varias que siempre aparecían en el momento menos oportuno. También revisé los mensajes de WhatsApp antiguos que todavía conservaba en mi teléfono. Encontré conversaciones reveladoras. En una de ellas, de hacía 6 meses, Rodrigo me escribía: «Papá, Gonzalo dice que tus ideas sobre inversión están completamente equivocadas. Deberías escuchar más a gente que sabe realmente de finanzas». En otra, de hace 1 año: «No puedo ir a tu cumpleaños, tenemos cena con los padres de Beatriz. Ellos sí saben organizar eventos como corresponde.
pequeñas puñaladas disfrazadas de mensajes casuales. El 28 de diciembre a las 10 en punto, estaba sentado frente al escritorio de Javier Ortega Blanco, en su despacho del centro de Salamanca. La oficina tenía ese olor característico a papel viejo y café fuerte que siempre me había resultado reconfortante. Javier era un hombre de 55 años, calvo, con gafas de montura metálica y esa expresión perpetuamente seria de quien ha visto demasiados dramas familiares desarrollarse en su presencia. Nos habíamos conocido cuando yo necesité asesoría legal para ampliar mi taller mecánico en el 2004, y desde entonces había gestionado todos mis asuntos importantes. «Cuéntame qué pasó», dijo sin preámbulos una vez que su secretaria nos trajo café y cerró la puerta. Le relaté la historia completa igual que había hecho con Vicente, pero esta vez añadiendo todos los detalles legales y financieros que había recopilado durante los últimos días. Javier tomaba notas en un bloc amarillo con esa letra microscópica que solo él podía descifrar después. Cuando terminé, dejó la pluma sobre el escritorio y se recostó en su silla de cuero negro. «Legalmente tienes toda la libertad de hacer lo que quieras con tus propiedades», comenzó con tono profesional. «El apartamento de Valladolid está a tu nombre exclusivo. La promesa verbal o escrita que hiciste a Rodrigo no tiene validez legal vinculante, a menos que se hubiera formalizado mediante contrato notarial, lo cual no es el caso, según me dices». Asentí confirmando sus palabras. «En cuanto al testamento, puedes modificarlo cuando desees. Eres perfectamente capaz mentalmente, tienes 68 años, no existe presión indebida ni coacción. Cualquier cambio que hagamos será completamente válido». Le expliqué exactamente lo que tenía en mente. Quería poner el apartamento en venta inmediatamente, de forma discreta pero efectiva. Quería modificar el testamento reduciendo drásticamente el porcentaje destinado a Rodrigo. Quería establecer un fideicomiso irrevocable para Adriana que garantizara su educación universitaria sin que sus padres pudieran tocarlo. Quería que todo se hiciera con la máxima confidencialidad posible hasta el momento adecuado. Javier escuchó cada punto con atención creciente. «Emilio», dijo después de un silencio prolongado, «voy a preguntarte algo como tu abogado, pero también como alguien que te aprecia. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Una vez que pongas en marcha estos cambios, especialmente la venta del apartamento, no habrá vuelta atrás. Las relaciones familiares son frágiles. Esto podría romper definitivamente lo poco que queda entre tú y Rodrigo». Me quedé mirándolo directamente a los ojos antes de responder. «Ya no queda nada, Javier. Esa noche de Navidad no destruyó nuestra relación. Solo me mostró que nunca existió realmente lo que yo creía que teníamos». Procedimos entonces a la parte práctica. Javier contactó con una agencia inmobiliaria de su confianza, especializada en ventas discretas sin mucha publicidad mediática. «Tengo un cliente potencial que podría estar interesado», me comentó después de hacer algunas llamadas. «Un matrimonio que busca exactamente ese tipo de apartamento en esa zona. Podríamos cerrar una venta privada sin necesidad de anuncios públicos». «Perfecto. Entre menos gente supiera antes de tiempo, mejor». Le autoricé para proceder con las gestiones necesarias. Respecto al testamento, dedicamos casi 2 horas a revisar cada cláusula. Modifiqué el porcentaje de Rodrigo de 80 a apenas 10%. El 70% restante se dividiría entre Pablo, Adriana mediante el fideicomiso educativo y algunas donaciones benéficas a instituciones que ayudan a personas mayores abandonadas. Era mi pequeña manera de darle sentido a todo esto, de transformar el dolor en algo constructivo para otros que sufrían situaciones similares o peores que la mía. Javier redactó el Nuevo Testamento allí mismo, imprimió 3 copias. Las firmé ante su presencia como notario colegiado. «Una última cosa», dijo Javier mientras guardaba los documentos en una carpeta manila con mi nombre. «¿Has pensado en hablar con Rodrigo antes de ejecutar todo esto? Darle una oportunidad de explicarse o disculparse». Negué con la cabeza lentamente. Si hubiera querido disculparse, habría venido al día siguiente de Navidad. Han pasado 3 días. No he recibido ni una llamada,
Ni un mensaje, nada. Su silencio me dice todo lo que necesito saber. Esto no es una decisión impulsiva, Javier. Es el resultado de años acumulando evidencias que yo me negaba a ver. Salí del despacho pasado el mediodía con una sensación extraña en el pecho. No era alivio exactamente, tampoco satisfacción. Era algo más parecido a la calma que viene después de tomar una decisión importante e irreversible. El tipo de calma que experimentas cuando finalmente te atreves a cerrar una puerta que debió cerrarse hace mucho tiempo. Caminé por las calles del centro de Salamanca, sintiendo el frío de diciembre en la cara, observando a las familias que todavía disfrutaban de sus vacaciones navideñas, ajeno a todo ese mundo de felicidad aparente. Durante los siguientes días de enero del 2024, mantuve mi rutina normal con precisión deliberada. Visitaba a Adriana los martes y jueves como siempre había hecho. La llevaba al parque, le compraba helado incluso en pleno invierno, escuchaba sus historias sobre el colegio. Llamaba a Pablo para tomar café los domingos. Almorzaba con Vicente una vez por semana. Iba al mercado los miércoles temprano. Todo parecía exactamente igual que siempre, excepto que por dentro cada pieza de mi existencia se había reorganizado completamente. El 8 de enero, Javier me llamó con noticias. Tenemos una oferta formal por el apartamento. 210.000 euros pago al contado, sin condiciones especiales. Los compradores quieren cerrar rápido porque necesitan mudarse antes de marzo. Era exactamente lo que había esperado. Acepta la oferta, le dije sin dudar. Prepara toda la documentación necesaria. En ese momento supe que ya no había retorno posible. La maquinaria legal y administrativa que acababa de poner en movimiento seguiría su curso inexorable hasta el final. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina silenciosa, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Su nombre apareció en la pantalla como acusación luminosa. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Hola, papá», dijo con tono casual, como si nada hubiera pasado, como si la Navidad hubiera sido perfectamente normal. «¿Cómo estás? Hace días que no hablamos». La hipocresía en su voz me resultó casi ofensiva. «Estoy bien, Rodrigo», respondí con neutralidad estudiada. «¿Necesitas algo?» Hubo una pausa incómoda. En realidad llamaba para ver si querías venir a cenar el domingo. Beatriz va a preparar cordero. Rechacé la invitación con una excusa vaga sobre compromisos previos. Rodrigo insistió un poco, pero sin verdadera convicción. «Bueno, otro día entonces. Por cierto, estaba pensando en pasar por el apartamento de Valladolid la próxima semana para ver qué reparaciones menores podríamos hacer. Ya sabes, para cuando lo heredes y decidas mudarte o venderlo». Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. Seguía creyendo que ese apartamento era prácticamente suyo. «No te molestes en ir», le dije manteniendo mi voz perfectamente controlada. «Yo me encargo de todo lo relacionado con esa propiedad». Volvió a insistir, pero corté la conversación con amabilidad fría. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Rodrigo no había mencionado la Navidad ni una sola vez. No había preguntado si me sentí mal por la caída. No había ofrecido explicación alguna por su comportamiento. Simplemente había llamado para asegurarse de que su futura herencia seguía intacta y esperándolo pacientemente. El 15 de enero, la inmobiliaria colocó una discreta placa de «Se vende» en el portal del apartamento de Valladolid, más como formalidad legal que como verdadero anuncio publicitario, dado que la venta ya estaba prácticamente cerrada. Javier me había explicado que necesitaban hacer esta notificación oficial durante al menos una semana antes de proceder con la firma definitiva ante notario. «Es poco probable que alguien lo note», me había dicho. «Valladolid no es precisamente donde tu familia suele moverse, pero el destino tiene formas curiosas de acelerar las cosas». El 18 de febrero, exactamente 3 semanas después de colocar la placa, recibí una llamada de Rodrigo a las 9 de la mañana. No era su horario habitual para contactarme. Normalmente esperaba hasta la tarde, después del trabajo, cuando podía hablar mientras conducía de vuelta a casa, pero aquella mañana su nombre apareció en mi pantalla con insistencia urgente. Contesté al tercer timbrazo, preparándome mentalmente para lo que sabía que vendría.
¿Qué demonios está pasando con el apartamento? Su voz sonaba alterada, con ese tono agudo que adoptaba cuando perdía el control de una situación. No hubo saludo previo, no hubo cortesía básica, solo acusación directa. «Buenos días, Rodrigo», respondí con calma deliberada, sirviendo mi café matutino como si esta fuera una conversación ordinaria sobre el clima. «No entiendo tu pregunta. ¿Qué apartamento?» La pregunta fingida lo irritó aún más. «El de Valladolid, el que me prometiste. Fui esta mañana a verlo porque quería medir algunas cosas para planificar reformas futuras y hay una maldita placa de se vende en el portal. ¿Me vas a explicar qué significa eso?» Tomé un sorbo de café antes de responder, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para que él sintiera mi indiferencia. Significa exactamente lo que dice. Estoy vendiendo el apartamento. Otro silencio, este lleno de incredulidad pura. No puedes venderlo, me lo prometiste. Dijiste que sería mío cuando cumpliera 70 años. Tengo esa promesa por escrito. Su voz había subido una octava completa. Podía imaginarlo perfectamente. De pie en medio de la calle frente al edificio, con el rostro enrojecido, gesticulando violentamente mientras los transeúntes lo miraban con curiosidad. Una promesa no es un contrato legal, Rodrigo. El apartamento está a mi nombre. Soy libre de hacer con él lo que considere apropiado, y he considerado apropiado venderlo. Esto es una locura. ¿Por qué harías algo así? ¿Es por lo de Navidad? ¿Sigues molesto por esa tontería? La palabra tontería resonó en mi oído como una bofetada verbal. Así definía él lo que me había hecho. Una tontería. No una humillación devastadora, no un acto de desprecio público hacia su propio padre. Una simple tontería que yo debería haber superado ya como adulto maduro y razonable. «No estoy molesto, hijo», respondí con frialdad glacial. «Simplemente estoy tomando decisiones sobre mi patrimonio, basándome en nueva información sobre prioridades y valores». Rodrigo comenzó a hablar atropelladamente, su pánico haciéndose cada vez más evidente. «Papá, espera, no vendas todavía. Podemos hablar de esto. Ven a casa este fin de semana. Beatriz preparará tu comida favorita. Adriana te extraña. Podemos discutir todo esto con calma». Era fascinante cómo ahora sí mencionaba a mi nieta, utilizándola como herramienta de manipulación emocional. «No hay nada que discutir, la venta ya está prácticamente cerrada. Los nuevos propietarios firmarán escrituras en 2 semanas. No puedes hacer esto». Su voz se quebró ligeramente, una mezcla de rabia y desesperación. Tenía planes para ese apartamento. Beatriz y yo pensábamos mudarnos allí eventualmente. Ya se lo había dicho a Gonzalo. ¿Qué voy a decirle ahora? Ahí estaba la verdad desnuda. No le preocupaba perder el apartamento por valor sentimental o por planes genuinos de futuro. Le preocupaba quedar mal frente a Gonzalo, su nuevo padre adoptivo, el hombre que realmente importaba en su vida ahora. «Dile la verdad, que el apartamento nunca fue tuyo y que tu padre decidió venderlo. Simple». Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano no temblaba al dejar el teléfono sobre la mesa. Durante los siguientes minutos, permanecí sentado en mi cocina mirando por la ventana, hacia el pequeño jardín donde Clara solía plantar geranios cada primavera. El teléfono vibró varias veces con mensajes de Rodrigo que no me molesté en leer. Después empezó a llamar insistentemente. 3, 4, 5 llamadas consecutivas que dejé ir directamente al buzón de voz. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando yo preparaba un almuerzo sencillo de tortilla francesa con ensalada, sonó el timbre de mi casa. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi a Beatriz parada en el umbral con expresión entre suplicante y calculadora. Llevaba un abrigo gris elegante y sostenía a Adriana de la mano. Mi nieta miraba hacia el suelo con incomodidad evidente. Abrí la puerta, sintiendo una mezcla de ternura por la pequeña y rechazo anticipado por lo que sabía que vendría. «Emilio», dijo Beatriz con voz endulzada artificialmente. «¿Podemos pasar? Adriana quería verte». La niña levantó la vista hacia mí con ojos grandes y tristes. No era tonta. A sus 8 años ya podía percibir cuando los adultos la utilizaban como escudo o como arma.
Le sonreí cálidamente y abrí la puerta completamente. Por supuesto. Pasen. Las guié hasta el salón donde Adriana inmediatamente se dirigió a la estantería donde yo guardaba algunos juguetes y libros para sus visitas. Beatriz se sentó en el borde del sofá con postura rígida, las manos entrelazadas sobre su regazo, de manera que parecía estar rezando. Emilio, necesitamos hablar sobre el apartamento. Rodrigo está devastado. No puede creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos planeado. Me senté en mi sillón favorito y la observé con interés clínico, como quien estudia un insecto particularmente curioso bajo microscopio. ¿Qué planes exactamente, Beatriz? Porque yo nunca fui informado de ningún plan concreto. Ella suspiró con dramatismo exagerado. Bueno, planes de futuro. Ya sabes cómo son estas cosas. Una familia necesita seguridad, estabilidad. Ese apartamento representaba eso para nosotros. Asentí lentamente sin comprometerme a nada. Entiendo. Y dime, ¿dónde estaba esa preocupación por la familia el 24 de diciembre, cuando tu esposo me empujó al suelo delante de 40 personas para darle mi lugar a tu padre? La pregunta cayó entre nosotros como piedra en estanque tranquilo, generando ondas expansivas de incomodidad. Beatriz desvió la mirada hacia donde Adriana hojeaba un libro ilustrado, aparentemente ajena a nuestra conversación. Eso fue un malentendido. Rodrigo estaba estresado. Gonzalo es mayor, tiene problemas de espalda, necesitaba la silla más cómoda. No fue personal. Cada palabra que pronunciaba sonaba más hueca que la anterior. ¿No fue personal que mi hijo me humillara públicamente en mi propia casa? ¿No fue personal recibir una botella de vino de 5 euros mientras Gonzalo recibía un reloj de 3.000? Ilumíname, Beatriz, porque tal vez mi definición de personal es diferente a la tuya. Se removió incómoda en el sofá, cruzando y descruzando las piernas repetidamente. Mira, Emilio, sé que las cosas no salieron bien esa noche, pero castigar a toda la familia por un momento desafortunado me parece excesivo. Piensa en Adriana. Ese apartamento podría ser parte de su herencia algún día. Estás perjudicando a tu propia nieta. Ahí estaba la jugada maestra, utilizar a la niña como argumento emocional definitivo. Sonreí sin humor. Adriana está perfectamente bien cuidada. De hecho, he establecido un fideicomiso educativo que garantizará sus estudios universitarios completos sin importar la situación económica de sus padres. Ese fideicomiso es irrevocable e intocable. Así que no te preocupes por mi nieta. Yo sí pienso en su futuro, aunque parece que soy el único. Beatriz parpadeó varias veces procesando esta información inesperada. No había considerado que yo pudiera estar varios pasos adelante en el tablero. No sabía eso, admitió con voz más pequeña. Rodrigo no me lo mencionó, porque Rodrigo no lo sabe todavía, pero lo sabrá pronto junto con otras decisiones que he tomado recientemente respecto a mi patrimonio y mi testamento. Vi cómo su rostro palidecía gradualmente. Era lista. Podía atar cabos. Si había vendido el apartamento y establecido fideicomisos secretos, ¿qué más habría modificado sin consultarlos? Beatriz se marchó media hora después con Adriana, derrotada y visiblemente alterada. No había conseguido lo que venía a buscar. Mi retractación, mi perdón fácil, mi regreso dócil al papel de padre complaciente que perdona cualquier ofensa por mantener la paz familiar. La observé desde la ventana subir a su coche y alejarse por la calle mientras marcaba frenéticamente un número en su teléfono. Seguramente llamando a Rodrigo para informarle del fracaso de su misión y de las inquietantes revelaciones sobre fideicomisos y testamentos modificados. 2 días después, el 20 de febrero, Rodrigo apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 7 de la tarde. Yo acababa de terminar de cenar, y su llegada me tomó desprevenido solo por el timing, no por la inevitabilidad del encuentro. Sabía que eventualmente vendría. Era cuestión de tiempo hasta que su orgullo cediera ante la necesidad de entender exactamente cuánto había perdido con sus acciones. Abrí la puerta y nos miramos durante varios segundos, en silencio tenso. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz controlada pero temblorosa en los bordes.
Asentí y me hice a un lado. Entró caminando con esa postura rígida de quien se prepara para una confrontación importante. No lo invité a sentarse. Nos quedamos de pie en el recibidor, dos hombres enfrentados en el espacio donde alguna vez hubo relación de padre e hijo. Beatriz me contó lo que hablaron. Comenzó con tono acusatorio. Dice que has perdido la razón, que estás tomando decisiones irracionales por despecho. ¿Irracionales? Repetí la palabra saboreándola. Explícame qué hay de irracional en gestionar mi propio patrimonio como mejor me parezca. Rodrigo apretó la mandíbula con frustración evidente. Papá, entiendo que estés molesto por lo de Navidad. Fue un error de juicio. Pero esto que estás haciendo es desproporcionado. Vender el apartamento que me prometiste, cambiar tu testamento, establecer fideicomisos sin consultarnos. ¿De verdad vas a destruir todo por un malentendido? La palabra malentendido flotó entre nosotros como insulto adicional. No hubo malentendido, Rodrigo. Hubo una elección clara y deliberada de tu parte. Elegiste empujarme al suelo para darle mi lugar a Gonzalo Sánchez. Elegiste declarar públicamente que él es más importante que yo. Elegiste regalarle un reloj de 3.000 euros mientras a mí me dabas vino de supermercado. No fueron accidentes. Fueron decisiones conscientes que revelan exactamente cómo me valoras. Gonzalo ha sido como un mentor para mí, explotó finalmente, su máscara de control resquebrajándose. Me ha enseñado sobre negocios, inversiones, cómo tener éxito real en la vida. Cosas que tú nunca pudiste enseñarme porque pasaste toda tu vida en un taller mecánico sin ambición de crecer. ¿Querías que fingiera que eso no importa? ¿Querías que te tratara como si tuvieras las mismas lecciones que ofrecer? Sus palabras salieron como veneno acumulado durante años, finalmente liberado. Me quedé mirándolo con calma absoluta, aunque cada frase era como recibir cuchilladas precisas en lugares vulnerables. Ahí está la verdad, dije suavemente. Por fin la honestidad que necesitaba escuchar. Tienes razón, Rodrigo. Yo solo fui un mecánico sin ambición. Solo vendí mi negocio de 35 años para pagarte una universidad privada que costó 6.000 euros por semestre durante 4 años. Solo trabajé turnos dobles para que tuvieras apartamento propio mientras estudiabas. Solo sacrifiqué todo para que pudieras tener las oportunidades que yo nunca tuve. Pero claro, eso no cuenta como éxito real, ¿verdad? Rodrigo retrocedió medio paso, como si mis palabras tuvieran peso físico. No quise decir eso exactamente. Estás tergiversando. No estoy tergiversando nada. Estoy repitiendo textualmente lo que acabas de decir. Y agradezco tu honestidad porque confirma que tomé las decisiones correctas. Caminé hacia el salón y saqué de un cajón varios documentos que había preparado anticipando este momento. Rodrigo me siguió con pasos vacilantes. Coloqué los papeles sobre la mesa de centro uno por uno, como quien despliega cartas ganadoras en una partida de póker. Este es el contrato de venta del apartamento de Valladolid. Firmado hace 3 días. 210.000 euros, dinero que ya está en mi cuenta bancaria. Vi cómo su rostro perdía color gradualmente. Este es mi testamento modificado. Tu porcentaje de herencia ha sido reducido de 80 a 10%. El resto se distribuye entre Pablo, el fideicomiso de Adriana, y varias organizaciones benéficas. Rodrigo tomó el testamento con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se movían frenéticamente sobre las líneas mientras procesaba la magnitud de lo que estaba viendo. «No puedes hacer esto», susurró sin convicción. «Ya lo hice», respondí con firmeza tranquila. «Todo es completamente legal. Javier Ortega lo redactó y certificó. Estoy en plenas facultades mentales. No existe coacción ni presión indebida. Es mi derecho modificar mi testamento cuando lo considere necesario». ¿10%? Su voz sonaba hueca, incrédula. ¿Me dejas solo 10% después de ser tu hijo durante 42 años? Te dejo 10% después de que me empujaras al suelo y declararas que otra persona es más importante que tu padre. Después de años de desprecios acumulados que elegí ignorar. Después de priorizar constantemente a Gonzalo sobre mí en cada decisión y conversación.
10% me parece generoso considerando todo eso. Rodrigo dejó caer el testamento sobre la mesa como si quemara. Esto es venganza. Pura venganza mezquina. Negué con la cabeza lentamente. No es venganza, es consecuencia. Hay una diferencia fundamental que aparentemente nunca aprendiste. Las acciones tienen consecuencias, Rodrigo. No puedes tratar a las personas con desprecio y esperar que te recompensen con herencias generosas. No puedes humillar a tu padre públicamente y luego exigir que te regale propiedades. El mundo real no funciona así. Gonzalo tenía razón sobre ti, escupió con rabia resurgente. Siempre dijo que eras un hombre pequeño, sin visión, aferrado a valores obsoletos. Dijo que tu problema es que nunca entendiste cómo funciona el éxito verdadero. Las palabras de Gonzalo, pronunciadas por mi hijo, dolían más que cualquier acción directa. ¿Y cuál es ese éxito verdadero según tu mentor? ¿Acumular dinero pisoteando a quien sea necesario? ¿Enseñarle a tu yerno a despreciar a su propio padre? Gonzalo me ha dado más en 5 años que tú en toda mi vida, continuó Rodrigo con voz quebrándose entre rabia y algo parecido a desesperación. Conexiones, oportunidades, una visión de lo que puedo llegar a ser. Tú solo me diste, ¿qué exactamente? ¿Lecciones sobre honestidad? ¿Valores sobre trabajo duro? Eso no paga facturas. Eso no construye imperios. Me quedé mirándolo como si viera a un extraño con la cara de mi hijo. Tienes razón nuevamente, dije con voz cansada. Yo te di cosas sin valor monetario inmediato. Educación, oportunidades, techo, comida, amor incondicional durante 42 años. Gonzalo te dio conexiones empresariales durante 5. Claramente él es superior, por eso le regalaste un reloj de 3.000 euros y a mí vino de 5. Las matemáticas son coherentes con tus prioridades. La ironía en mi voz era tan espesa que casi podía tocarse. Rodrigo caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia la calle con las manos en los bolsillos. Su reflejo en el cristal mostraba un hombre dividido entre orgullo herido y reconocimiento incipiente de errores cometidos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? ¿Que me arrodille y suplique perdón? ¿Que rompa relaciones con los padres de mi esposa? ¿Que finja que Gonzalo no ha sido importante en mi desarrollo profesional? Se giró para mirarme directamente. Dime exactamente qué debo hacer para arreglar esto. Nada, respondí con simplicidad devastadora. No quiero que hagas nada. No busco disculpas tardías motivadas por pérdida financiera. No necesito performances de arrepentimiento diseñadas para recuperar herencias. Lo único que quería era respeto básico, y ese momento pasó. No se recupera después de lo ocurrido. No se repara con palabras bonitas dichas meses después, cuando descubres las consecuencias materiales de tus acciones. Rodrigo me miró con incomprensión genuina, como si hablara en idioma extranjero. Entonces esto es definitivo. No hay manera de revertirlo. No era pregunta, sino constatación amarga. Es definitivo, confirmé. El apartamento tiene nuevos dueños. El testamento está registrado oficialmente. El fideicomiso de Adriana es irrevocable. Todo está hecho. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, señal clara de que la conversación había terminado. Rodrigo se quedó paralizado varios segundos antes de moverse lentamente hacia la salida. Los días siguientes a la confrontación con Rodrigo transcurrieron en una quietud engañosa. Yo mantenía mi rutina con disciplina casi militar. Desayuno a las 7, caminata matinal por el parque de la Alamedilla, compras en el mercado central los miércoles, café con Vicente los viernes. Desde afuera mi vida parecía inalterada, pero por dentro había experimentado una transformación fundamental. Ya no era el padre que esperaba ansiosamente llamadas de sus hijos. Era un hombre que había recuperado su autonomía emocional después de décadas de entregarla voluntariamente. El 25 de febrero recibí la primera llamada externa. Era mi hermana Dolores, la mayor de las dos, una mujer de 73 años, con tendencia a inmiscuirse en asuntos ajenos bajo el pretexto de preocupación familiar. Emilio, comenzó con ese tono que usaba cuando se preparaba para dar sermones, acabo de hablar con Rodrigo.
Me contó lo del apartamento y el testamento. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes hacer algo así a tu propio hijo? Suspiré interiormente, preparándome para la avalancha de juicios que sabía vendría. Buenos días, Dolores. Estoy bien, gracias por preguntar, respondí con ironía suave. Y no me he vuelto loco. Simplemente tomé decisiones sobre mi patrimonio personal. Ella resopló con indignación. Decisiones que están destrozando a tu familia. Rodrigo está devastado. Beatriz no para de llorar. La pequeña Adriana pregunta por qué el abuelo ya no los quiere. ¿Es eso lo que buscabas? ¿Hacer sufrir a una niña inocente? La manipulación emocional usando a mi nieta era predecible, pero no por eso menos irritante. Adriana tiene un fideicomiso que garantiza su educación universitaria completa. Está mejor protegida que nunca, expliqué con paciencia forzada. Y si sufre, es porque sus padres decidieron utilizarla como arma emocional en lugar de explicarle la situación honestamente. Dolores no quedó satisfecha con mi respuesta. La familia perdona, Emilio. Así funcionan las familias. No puedes castigar a Rodrigo eternamente por un error momentáneo. Clara estaría decepcionada de verte actuando así. Mencionar a mi esposa fallecida fue cruzar una línea. No te atrevas a hablar por Clara, dije con voz endurecida. Tú no sabes qué diría ella porque no está aquí. Pero yo sí sé que ella me advirtió hace años que estaba consintiendo demasiado a Rodrigo, que lo estaba convirtiendo en alguien que esperaba todo sin dar nada a cambio. Tal vez debí escucharla entonces. Hubo silencio incómodo al otro lado de la línea. Eres un hombre terco y amargado, sentenció finalmente antes de colgar. Al día siguiente, llamó mi hermana Amparo, obviamente coordinada con Dolores en una estrategia de presión familiar conjunta. Ella adoptó un enfoque diferente. Suavidad maternal, apelación a la razón, recordatorios de buenos momentos pasados. Emilio, cariño, sé que estás herido. Lo que pasó en Navidad fue terrible, pero Rodrigo es tu hijo. La sangre es más fuerte que cualquier ofensa. Dale tiempo para madurar, para entender sus errores. Retira esas modificaciones legales antes de que sea demasiado tarde para reparar la relación. Ya es demasiado tarde, respondí con certeza absoluta. El daño no está en la acción única de Navidad, sino en la revelación de quién es realmente Rodrigo cuando cree que puede actuar sin consecuencias. Me mostró su verdadero rostro, Amparo, y ahora que lo he visto, no puedo fingir que no existe. Ella intentó argumentar durante 20 minutos más, pero eventualmente se rindió, no sin antes declararme egoísta e incapaz de perdonar. Aparentemente en el vocabulario familiar, establecer límites equivalía a egoísmo imperdonable. Durante marzo, las llamadas continuaron con regularidad deprimente. Primos que hacía años no contactaban súbitamente se preocupaban por mi bienestar mental. Antiguos vecinos opinaban sobre la importancia del perdón cristiano. Incluso el párroco de la iglesia donde Clara y yo nos casamos me abordó después de misa dominical para hablarme sobre misericordia y reconciliación familiar. Era fascinante cómo todos se convertían en expertos sobre mi situación sin conocer ni la mitad de los detalles reales. La presión social era constante, pero predecible. Lo que más me afectaba eran los silencios. Pablo seguía visitándome regularmente, pero ahora con tensión adicional. Era hermano de Rodrigo, después de todo, atrapado en medio de un conflicto familiar que no había creado. «Papá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, «no te pido que perdones a Rodrigo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero me duele ver a la familia destruida así. No hay realmente ninguna manera de encontrar punto medio. El punto medio habría sido que Rodrigo me tratara con respeto básico desde el principio», respondí mirándolo directamente. «El punto medio habría sido valorar los sacrificios que hice por él sin necesidad de compararme constantemente con Gonzalo. El punto medio se construye antes de la crisis, no después. Ahora solo quedan consecuencias de decisiones ya tomadas». Pablo asintió tristemente, aceptando mi posición aunque le doliera. «Al menos tú siempre fuiste diferente», le dije colocando mi mano sobre su hombro. «Nunca me hiciste sentir menos que...»
Vicente era mi único apoyo inquebrantable en medio del huracán de críticas familiares. Nos reuníamos más frecuentemente ahora, casi cada 2 días, y él simplemente escuchaba mis reflexiones sin juzgar ni presionar. La gente siempre exige perdón de las víctimas, pero nunca exigen mejores comportamientos de los agresores, comentó una tarde mientras caminábamos por el campo salmantino. Es más fácil pedirte a ti que cedas porque eres el que mantiene la calma. Pero ceder ante el abuso no es virtud, Emilio. Es cobardía disfrazada de bondad. Sus palabras me reconfortaban más de lo que podía expresar. En un mundo donde todos parecían esperar que yo fuera el adulto flexible que absorbía todo maltrato por el bien de la paz familiar, Vicente era el único que validaba mi derecho a establecer límites permanentes. ¿Crees que soy cruel?, le pregunté una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante del centro. Él me miró con sorpresa genuina. Cruel sería vengarte activamente. Cruel sería buscar destruir a Rodrigo. Tú simplemente retiraste privilegios que él nunca debió dar por sentados. Eso no es crueldad, es justicia. A mediados de marzo, Gonzalo Sánchez apareció inesperadamente en la ecuación. Recibí una carta formal en papel membretado de su empresa inmobiliaria. La abrí con curiosidad mórbida, preguntándome qué podría tener que decirme el hombre que había ocupado mi silla aquella noche fatídica. La carta era breve, pero reveladora. Estimado señor Vargas, he sabido de las recientes dificultades familiares entre usted y Rodrigo. Como empresario y padre yo mismo, entiendo la importancia de mantener relaciones armoniosas. Quizás podríamos reunirnos para discutir una solución beneficiosa para todos. Atentamente, Gonzalo Sánchez Ruiz. La arrogancia implícita en aquella carta me dejó sin palabras. Gonzalo, el catalizador indirecto de toda esta situación, el hombre cuya influencia había corrompido la perspectiva de mi hijo sobre valores verdaderos, ahora se ofrecía como mediador. ¿Solución beneficiosa para todos? Traduje mentalmente. Algún arreglo donde yo cediera mis posiciones a cambio de mantener la ilusión de familia unida que convenía a los intereses de todos menos a mi dignidad. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura sin responder. 2 días después recibí llamada de número desconocido. Era Mariana, la esposa de Gonzalo, con voz aflautada y modulada, como si hablara con niño pequeño. Emilio, querido, soy Mariana Sánchez, espero no molestarte. Solo quería charlar contigo de madre a padre sobre esta situación tan lamentable con los chicos. El uso del diminutivo chicos para referirse a hombres de 40 y tantos años me resultó simultáneamente condescendiente y revelador de cómo ella veía el mundo. ¿Qué desea, Mariana?, pregunté sin calidez alguna. Ella carraspeó delicadamente. Bueno, verás, Gonzalo y yo apreciamos mucho a Rodrigo. Es como el hijo que nunca tuvimos varón. Y nos duele verlo sufrir así por este malentendido contigo. Gonzalo mencionó que les ofreció mediación, pero no respondiste. Pensé que tal vez una conversación más informal. La interrumpí sin ceremonias. No hay nada que mediar. Y con todo respeto, esta es una situación entre mi hijo y yo. No involucra a terceros, especialmente a aquellos que contribuyeron al problema original. Abril llegó con temperaturas más cálidas y flores brotando en el jardín que Clara había cuidado con tanto amor. Yo pasaba las tardes podando rosales y resembrando zonas descuidadas, encontrando en el trabajo manual una terapia silenciosa que ningún psicólogo podría haber proporcionado. Había algo profundamente satisfactorio en ver crecer cosas nuevas donde antes solo había tierra árida. Una metáfora demasiado obvia de mi propia transformación quizás, pero reconfortante de todas formas. El 8 de abril, mientras regaba los geranios nuevos, recibí una llamada de Vicente con tono inusualmente serio. Emilio, acabo de encontrarme con Alfonso Prieto en el mercado. Ya sabes cómo es de chismoso. Me contó que Rodrigo está atravesando dificultades económicas serias. Parece que perdió un cliente importante de su consultora, uno que representaba casi 40% de sus ingresos anuales. Están recortando personal y su posición peligra. Escuché la información sin sorpresa particular.
El universo tiene formas curiosas de equilibrar cuentas. ¿Y me cuentas esto por alguna razón específica?, pregunté regresando mi atención a las plantas. Vicente suspiró al otro lado de la línea. Porque sé que eres buen hombre, Emilio, y pensé que querrías saberlo en caso de que... Bueno, en caso de que quisieras reconsiderar algo. Su preocupación era genuina, pero mal dirigida. Vicente, mi decisión no tuvo nada que ver con castigar económicamente a Rodrigo. Tuvo que ver con establecer límites sobre quién merece mi legado y mi confianza. Sus problemas financieros son coincidencia, no consecuencia de mis acciones. Colgamos poco después, pero las palabras de Vicente quedaron resonando en mi cabeza durante el resto del día. No sentía satisfacción por las dificultades de Rodrigo. No era ese tipo de padre que se regocija en el sufrimiento de sus hijos, pero tampoco sentía obligación de rescatarlo nuevamente. Durante 42 años había sido su red de seguridad constante, siempre ahí para amortiguar cada caída, para solucionar cada crisis financiera. Tal vez era momento de que aprendiera a resolver sus propios problemas sin esperar que papá abriera la billetera automáticamente. El 15 de abril, justo una semana después de enterarme de sus dificultades, Beatriz volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez no traía a Adriana. Venía sola, con ojeras pronunciadas y ropa menos impecable que de costumbre. Había perdido ese barniz de perfección que siempre proyectaba. «Emilio, necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos cuando abrí la puerta. Su voz temblaba ligeramente. La dejé pasar más por curiosidad que por compasión, guiándola al salón donde se sentó en el borde del sofá como pájaro asustado. «Supongo que vienes a hablar de la situación económica de Rodrigo», dije sentándome frente a ella. Beatriz asintió con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Está desesperado, Emilio. Perdió el contrato con Industrias Navarro. Era nuestro principal ingreso. Tenemos hipoteca, gastos del colegio de Adriana, préstamos del coche. No sé cómo vamos a cubrir todo sin ese dinero. Y con la venta del apartamento que esperábamos...» Dejó la frase colgando, esperando que yo llenara el espacio con ofrecimiento de ayuda. El apartamento nunca fue suyo. Recordé con voz firme, pero no cruel. Era mío, y decidí venderlo. Eso no cambia independientemente de su situación actual. Beatriz se llevó las manos al rostro, respirando profundamente antes de continuar. Lo sé. Sé que cometimos errores. Rodrigo lo sabe también, aunque sea demasiado orgulloso para admitirlo. Pero Adriana no tiene culpa de nada de esto. Es tu nieta. ¿De verdad vas a dejar que sufra por nuestros errores? Era el segundo intento de usar a la niña como palanca emocional. Esta vez, mi paciencia se agotó más rápido. Adriana no sufrirá, dije con tono que no admitía discusión. Tiene un fideicomiso de 80.000 euros destinado exclusivamente a su educación. Cubrirá universidad completa, posgrados si los necesita, materiales, alojamiento estudiantil, todo. Esa niña está mejor protegida financieramente que la mayoría de los menores de su edad. Lo que están enfrentando ustedes es problema de adultos causado por decisiones de adultos. No involucren a Adriana en esto. Beatriz me miraba con mezcla de sorpresa y algo parecido a resentimiento. 80.000 euros para ella, pero nada para nosotros, murmuró casi para sí misma. ¿Sabes cuánto nos ayudaría aunque fuera la mitad de eso? Podríamos saldar deudas, respirar un poco mientras Rodrigo busca nuevos clientes. La miré sin pestañear. Podrían haber pensado en eso antes de humillarme públicamente, antes de priorizar constantemente a Gonzalo sobre mí, antes de darme por sentado durante décadas asumiendo que siempre estaría ahí para rescatarlos. Las consecuencias llegan tarde, pero llegan, Beatriz. Ustedes están viviendo las suyas ahora. Ella se puso de pie abruptamente, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Eres un hombre cruel, Emilio Vargas, un hombre cruel y rencoroso que disfruta viendo sufrir a su propia familia. Las palabras salieron con veneno destilado de frustración y miedo financiero. No disfruto viendo a nadie sufrir, respondí con calma que contrastaba con su explosión emocional. Simplemente me niego a ser el eterno salvador de personas que me trataron como opción secundaria. Hay diferencia entre crueldad y autopreservación.
Beatriz caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Rodrigo tenía razón sobre ti. Dijo que eras hombre pequeño, incapaz de entender el mundo moderno, aferrado a resentimientos del pasado. Ahora lo veo claramente. Abrió la puerta, pero antes de salir, agregó sin voltear: espero que tu orgullo te mantenga caliente cuando estés viejo y solo sin familia que te visite. El portazo resonó en la casa vacía, pero sus palabras rebotaron sin causar el daño que ella esperaba. Ya estaba viejo, ya estaba solo, y había descubierto que prefería soledad digna sobre compañía condescendiente. Esa noche, sentado en mi sillón con té de manzanilla, reflexioné sobre la visita de Beatriz. Parte de mí, la parte que había sido padre protector durante toda mi vida adulta, sintió impulso automático de ayudar. Era mi hijo, después de todo, mi sangre. Pero luego recordé la sensación de caer al suelo mientras 40 pares de ojos me observaban con lástima y vergüenza ajena. Recordé el reloj de 3.000 euros versus la botella de 5. Recordé cada comentario despectivo archivado durante años, y el impulso de ayudar se evaporó como niebla bajo sol de mediodía. El 20 de abril era martes, día habitual de visita con Adriana. Había mantenido este ritual religiosamente a pesar de todo el conflicto con Rodrigo, porque la niña no tenía culpa de los errores de sus padres. Beatriz solía traerla a mi casa, quedarse media hora fingiendo cortesía forzada, y luego marcharse dejándonos 2 horas juntos. Pero ese martes nadie apareció. Esperé hasta las 4 de la tarde antes de marcar el número de Beatriz. Contestó al quinto tono con voz distante. Adriana no podrá ir hoy, dijo sin elaborar razones. ¿Está enferma?, pregunté con preocupación genuina. Está bien, simplemente decidimos que tal vez no son buenos momentos para estas visitas, dado todo lo que está pasando. La implicación era clara. Estaban usando el acceso a mi nieta como herramienta de negociación. Si yo no cedía en asuntos financieros, ellos restringirían mi relación con Adriana. Era jugada predecible, pero no por eso menos dolorosa. Beatriz, dije con voz endurecida, no uses a esa niña como arma. Ella me quiere y yo la quiero. Esto es entre adultos. Todo tiene consecuencias, Emilio, respondió con eco cruel de mis propias palabras previas. Tú elegiste tu camino, nosotros elegimos el nuestro. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono sintiendo por primera vez desde Navidad algo parecido a verdadera rabia. Podían atacarme a mí, podían criticar mis decisiones, podían llamarme cruel o rencoroso, pero manipular emocionalmente a una niña de 8 años para presionarme cruzaba líneas que no debían cruzarse jamás. Llamé inmediatamente a Javier. Necesito saber mis opciones legales respecto a derechos de visita con mi nieta. Le expliqué la situación rápidamente. Javier escuchó con su habitual profesionalismo antes de responder. Legalmente los padres tienen derecho de decidir contactos de sus hijos con terceros, incluso abuelos. A menos que puedas demostrar que están poniendo en riesgo el bienestar de la niña, no hay mucho que hacer. Podrías iniciar procedimiento legal solicitando régimen de visitas establecido por juzgado, pero sería proceso largo, costoso y probablemente dañaría aún más las relaciones. Los meses siguientes fueron los más difíciles, no por arrepentimiento de mis decisiones, sino por la ausencia de Adriana en mi vida cotidiana. Los martes y jueves se convirtieron en días vacíos donde yo preparaba meriendas que nadie comería y sacaba juguetes que nadie tocaría. La casa resonaba con silencio, donde antes había risas infantiles. Pero mantuve mi posición con determinación férrea. Ceder ante chantaje emocional solo enseñaría a Rodrigo y Beatriz que podían manipularme indefinidamente usando a la niña como rehén. A finales de mayo recibí un sobre pequeño por correo certificado. Lo abrí con curiosidad y encontré dentro una carta manuscrita en papel decorado con flores dibujadas en las esquinas. La letra era infantil, cuidadosa, de alguien que todavía estaba aprendiendo caligrafía correcta. Querido abuelo, comenzaba con ortografía imperfecta pero legible. Te extraño mucho. Mamá dice que estás ocupado y por eso no me visitas. ¿Hice algo malo? ¿Ya no me quieres?
Por favor, ven a verme, Adriana. Las palabras atravesaron mis defensas como flechas certeras. Me quedé sentado en la cocina sosteniendo aquella carta durante horas, leyéndola una y otra vez hasta memorizar cada palabra torpe y cada falta de ortografía. Adriana creía que yo la había abandonado. Sus padres habían construido narrativa donde el abuelo cruel simplemente dejó de quererla sin razón aparente. La niña no entendía complejidades de conflictos adultos, traiciones acumuladas, dignidad pisoteada. Solo entendía que el abuelo que la llevaba al parque ya no aparecía los martes. Y eso rompía algo fundamental en mi interior. Esa tarde llamé a Javier nuevamente. Quiero modificar el fideicomiso de Adriana, aumentarlo a 120.000 euros y añadir cláusula específica estableciendo que cuando cumpla 18 años recibirá carta explicándole toda esta situación desde mi perspectiva. Quiero que entienda algún día que nunca la abandoné, que fueron sus padres quienes cortaron contacto como estrategia de manipulación. Javier tomó notas sin comentarios. Ya no cuestionaba mis decisiones, simplemente las ejecutaba con eficiencia profesional. También decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas. Usando parte del dinero de la venta del apartamento, contacté con la Fundación de Ayuda al Mayor de Salamanca, una organización que brindaba asistencia a personas mayores abandonadas por sus familias. Quería donar 50.000 euros con condición de que establecieran un programa específico llamado Dignidad en la Vejez, que ayudara a ancianos enfrentando situaciones similares a la mía. La directora de la fundación, una mujer llamada Teresa Ramos, de unos 50 años, casi lloró cuando le expliqué mi propuesta. «Señor Vargas», me dijo durante nuestra reunión en las oficinas de la fundación, «esta donación cambiará vidas. Vemos docenas de casos cada mes, personas que dedicaron todo a sus familias solo para ser descartadas cuando ya no resultan útiles o convenientes. Con estos fondos podemos ofrecerles no solo ayuda práctica, sino también apoyo emocional y legal». Firmé el acuerdo de donación, sintiendo que al menos algo positivo emergía de toda esta situación dolorosa. Si mi experiencia podía ayudar a otros a establecer límites antes de llegar a rupturas definitivas, entonces no había sido completamente en vano. En junio, Pablo organizó una comida familiar pequeña en su casa. Solo estaríamos él, su novia Cristina y yo. Hacía meses que no teníamos ocasión de hablar tranquilamente sin la sombra del conflicto con Rodrigo interfiriendo. Cristina preparó paella valenciana, mi favorita, y nos sentamos en su terraza pequeña, disfrutando del sol de principios de verano. «Papá», dijo Pablo después del postre, «quiero que sepas que admiro lo que hiciste. Sé que no fue fácil, sé que te costó mucho emocionalmente, pero pusiste límite donde era necesario». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. «¿Rodrigo sabe que piensas así?», pregunté. Pablo negó con la cabeza. «Rodrigo y yo apenas hablamos ahora. Intenté explicarle tu perspectiva, pero está convencido de que eres tú quien actúa irracionalmente. Dice que Gonzalo tiene razón sobre ti, que eres hombre anticuado incapaz de adaptarte a valores modernos». Sonreí sin humor. «Valores modernos». Interesante eufemismo para justificar falta de respeto y gratitud. Cuando valorar el dinero sobre las personas se convirtió en progreso. Cristina, que había permanecido callada durante la mayor parte de la conversación, intervino con voz suave. «Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 10 años. Se fue con mujer más joven y formó nueva familia. Durante años mi madre lo perdonaba cada vez que reaparecía pidiendo dinero o favores, hasta que un día simplemente dijo basta. Y fue la mejor decisión que pudo tomar. Le enseñó que su dignidad valía más que mantener relación tóxica por obligación social». Me miró directamente. «Lo que hiciste con Rodrigo es similar. Pusiste tu dignidad primero. Eso no es egoísmo, es supervivencia emocional». La comida terminó entrada la tarde. Regresé a casa sintiéndome menos solo que en meses. Tener aunque fuera una persona en mi familia que entendía mi posición significaba más de lo que podía expresar. Esa noche, mientras organizaba fotografías viejas en álbumes que había descuidado durante años, encontré docenas de imágenes de Rodrigo en diferentes etapas de su vida.
Rodrigo a los 5 años con su primer uniforme escolar. Rodrigo a los 12 ganando premio de matemáticas. Rodrigo a los 18 graduándose con honores. Rodrigo a los 25 en su boda con Beatriz. En cada fotografía yo estaba presente. En el fondo, al lado, sosteniendo la cámara, organizando los eventos. Siempre ahí, siempre disponible, siempre apoyando silenciosamente. ¿En qué momento exacto se rompió ese vínculo? ¿Fue gradual o hubo momento específico donde Rodrigo decidió que Gonzalo ofrecía más valor que su propio padre? Tal vez nunca sabría la respuesta exacta. Tal vez no importaba. Lo que importaba era que ahora, mirando esas fotografías con ojos despejados de ilusiones, podía ver patrones que antes negaba. La sonrisa forzada de Rodrigo en eventos familiares simples, su entusiasmo genuino solo cuando había audiencia impresionable, su tendencia a mencionar mis defectos en contextos públicos disfrazándolos de humor. En julio, la Fundación de Ayuda al Mayor organizó ceremonia pequeña para anunciar oficialmente el programa Dignidad en la Vejez. Me invitaron como donante principal, pero inicialmente rechacé, prefiriendo mantener bajo perfil. Teresa insistió: los ancianos que ayudaremos necesitan ver que no están solos, necesitan ejemplo de alguien que estableció límites y sobrevivió. Por favor, Emilio, considera asistir. Finalmente acepté, más por ellos que por mí mismo. La ceremonia se realizó en Salón de Actos de la Fundación. Asistieron unas 50 personas, trabajadores sociales, voluntarios, algunos beneficiarios del programa, representantes del ayuntamiento. Teresa pronunció discurso emotivo sobre la epidemia silenciosa de ancianos abandonados y maltratados por familias que deberían protegerlos. Luego me invitó al estrado. No había preparado discurso formal, simplemente hablé desde el corazón sobre dignidad, sobre el derecho de las personas mayores a establecer límites, sobre la diferencia entre perdonar por amor y permitir abuso por obligación social. Durante demasiados años confundí amor incondicional con aceptación incondicional de maltrato, dije mirando los rostros atentos en la audiencia. Creí que ser buen padre significaba absorber cualquier ofensa, perdonar cualquier transgresión, estar siempre disponible sin importar cómo me trataran. Pero aprendí, tarde quizás, pero definitivamente, que amor verdadero incluye respeto mutuo. Y cuando el respeto desaparece, lo que queda no es amor, sino costumbre tóxica, disfrazada de vínculo familiar. Las palabras salían fluidamente, años de reflexiones contenidas finalmente expresadas públicamente. Entre la audiencia noté figura familiar. Era Vicente, quien había venido sin avisarme para apoyarme silenciosamente. Después de la ceremonia, nos abrazamos largamente. «Estoy orgulloso de ti, amigo», susurró con voz quebrada por emoción. Clara también estaría orgullosa. Esa noche dormí más profundamente que en meses. Había transformado dolor personal en herramienta para ayudar a otros. De alguna manera eso daba sentido a todo el sufrimiento atravesado. Agosto trajo calor sofocante y calles vacías, mientras salamantinos huían hacia costas más frescas. Yo permanecí en la ciudad, disfrutando de la tranquilidad inusual, leyendo libros que había pospuesto durante años, cuidando mi jardín que ahora florecía espectacularmente. Diciembre del 2024 llegó con frialdad familiar y cielos grises cargados de promesas de nieve. Exactamente un año había transcurrido desde aquella Navidad devastadora que cambió el curso de mi vida familiar para siempre. Este año no habría cena multitudinaria en mi casa. No habría preparativos elaborados ni esperanzas ingenuas de reunión armoniosa. Había aprendido lecciones valiosas sobre expectativas realistas y límites saludables. Organicé una cena íntima para el 24 de diciembre. Solo 4 personas: Vicente, Pablo, Cristina y yo. 4 personas que valoraban mi compañía por quién era, no por lo que podía darles materialmente. 4 personas con quienes podía ser simplemente Emilio, sin cargar peso de decepciones acumuladas o resentimientos disfrazados de afecto familiar. La mesa estaba puesta con mantel sencillo, sin pretensiones de grandeza. La comida sería simple:
Cordero asado con patatas, ensalada, turrón tradicional. Nada elaborado ni ostentoso, solo honesto y suficiente. El 22 de diciembre, 2 días antes de la cena planeada, sonó el timbre de mi casa alrededor de las 6 de la tarde. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi a Rodrigo parado en el umbral con postura encorvada que nunca le había visto antes. Llevaba abrigo oscuro arrugado y barba de varios días descuidada. En sus manos sostenía sobre blanco que parecía contener varias páginas manuscritas. Durante largo momento consideré no abrir, pero curiosidad venció a cautela. Abrí la puerta y nos miramos en silencio cargado de todo lo no dicho durante 12 meses. «Papá», su voz sonaba rasposa, como si hubiera llorado recientemente o no hubiera dormido en días. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo, sé que probablemente cerrarás la puerta en mi cara, pero necesito que leas esto». Extendió el sobre hacia mí con mano temblorosa. Lo tomé sin comprometerme a nada, sintiendo el peso de las páginas dentro. «¿Qué es?», pregunté manteniendo distancia física y emocional entre nosotros. «Es carta. Bueno, más bien confesión. Llevo 3 meses escribiéndola, reescribiéndola, intentando encontrar palabras correctas para expresar lo que necesito decirte». Rodrigo se pasó mano por cabello despeinado, con gesto de agotamiento profundo. «No espero perdón. No espero que cambies ninguna de tus decisiones. Solo necesito que sepas, necesito que entiendas que finalmente lo veo. Todo, lo que hice, lo que fui, lo que perdí». Sus ojos estaban enrojecidos, brillantes de lágrimas contenidas con dificultad. Lo dejé parado en el umbral mientras abría el sobre y extraía las páginas. Eran 6 hojas completas escritas en letra apretada que llenaba cada centímetro disponible. Comencé a leer de pie, con Rodrigo esperando silenciosamente, sin atreverse a interrumpir. Las primeras líneas eran disculpa directa por la humillación de Navidad, pero rápidamente la carta se profundizaba en territorio más complejo. Rodrigo relataba cómo Gonzalo había envenenado gradualmente su perspectiva sobre mí durante años, sembrando semillas de desprecio disfrazadas de consejos empresariales. «Me convenció de que tu forma de vida era fracaso», escribía con honestidad brutal, «de que hombres verdaderamente exitosos no trabajaban con manos, sino con cerebro, de que mecánicos eran clase obrera sin ambición, mientras empresarios como él representaban verdadero logro. Y yo, desesperado por impresionarlo, por ganar su aprobación, absorbí ese veneno y lo internalicé hasta creer que era verdad. Te miré con ojos de Gonzalo en lugar de ojos de hijo que debía recordar todos tus sacrificios». Continué leyendo mientras Rodrigo permanecía inmóvil en la entrada. La carta detallaba cada momento de realización dolorosa durante el año pasado, cómo la pérdida del apartamento le había mostrado que contaba con cosas que nunca fueron suyas, cómo las dificultades financieras le enseñaron que contactos empresariales de Gonzalo valían poco cuando necesitaba ayuda real, cómo la ausencia de mi apoyo constante reveló cuánto había dependido de mi presencia silenciosa durante toda su vida. Cómo prohibirme ver a Adriana había sido idea de Beatriz, que él permitió cobardemente hasta darse cuenta del daño causado a la niña. «He perdido todo lo importante», admitía en párrafo central. «El respeto de mi hermano, la confianza de mi padre, la inocencia de mi hija que ahora me mira con algo parecido a decepción, aunque no entienda completamente por qué. Y lo peor es que lo perdí persiguiendo fantasía de éxito, definida por hombre que nunca me amó como tú lo hiciste. Gonzalo me usó para alimentar su ego. Tú me criaste esperando nada a cambio, y yo confundí cuál de los dos merecía mi lealtad». Las últimas páginas contenían reconocimiento específico de cada momento donde me había fallado. No solo la Navidad, sino años de comentarios despectivos, comparaciones hirientes, prioridades equivocadas. Terminaba con declaración simple: «No puedo deshacer lo hecho. No puedo recuperar año perdido ni restaurar confianza destruida. Solo puedo decir verdad. Me equivoqué en todo lo importante. Y si resto de mi vida,
consiste en vivir con consecuencias de esos errores, es castigo justo que acepto. Pero necesitabas saber que finalmente lo entiendo. Finalmente veo quién fue siempre el hombre más valioso en mi vida, y lo veo demasiado tarde. Doblé las páginas lentamente y las guardé en el sobre. Rodrigo me observaba con expresión de animal herido esperando golpe final. ¿Cuándo escribiste esto?, pregunté con voz neutral. La primera versión en septiembre, pero la reescribí docenas de veces. Esta versión final la terminé hace 3 días. Asentí procesando la información. Meses de reflexión habían producido estas palabras. No era disculpa impulsiva, motivada por necesidad inmediata. Era resultado de proceso largo y aparentemente genuino. ¿Beatriz sabe que estás aquí?, continué interrogando. Rodrigo negó con cabeza. Nos separamos hace 2 meses. Bueno, ella me pidió que me fuera. Dijo que estaba cansada de mis obsesiones, de mi depresión, de mi incapacidad de superar lo que perdí contigo. Vivo en apartamento pequeño cerca de mi trabajo. Veo a Adriana los fines de semana. Es todo muy diferente ahora. La información me sorprendió, aunque no debería. Conflictos como estos rara vez se contenían en una sola relación. Se expandían como ondas, afectando todo a su alrededor. Lamento escuchar eso, dije con sinceridad medida. Y lo lamentaba no por Rodrigo específicamente, sino por Adriana atrapada en medio de colapso familiar que no había causado. Adriana me pregunta por ti cada vez que la veo, continuó Rodrigo con voz quebrándose. Pregunta si hizo algo malo para que el abuelo ya no la quiera. Le he explicado 1000 veces que no es culpa suya, que fui yo quien arruinó todo, pero tiene 8 años. No puede entender complejidades adultas. Solo sabe que su abuelo desapareció. Esas palabras me golpearon con fuerza renovada. Nunca desaparecí por voluntad propia, dije con primera emoción real desde que abrí la puerta. Beatriz cortó contacto usando a Adriana como herramienta de manipulación, y tú lo permitiste. Rodrigo asintió con vergüenza palpable. Lo sé, fue cobardía pura. Estaba tan consumido por rabia hacia ti que permití que usaran a mi hija como arma. Es una de muchas cosas de las que me avergüenzo profundamente. Hubo silencio largo donde solo se escuchaba viento frío de diciembre silbando entre los árboles. ¿Qué esperas que haga con esta carta, Rodrigo?, pregunté finalmente. Él se encogió de hombros con gesto derrotado. Nada. Solo necesitaba que la leyeras, que supieras que no pasó un solo día este año sin que pensara en lo que te hice, que entenderás que el castigo que me impusiste fue exactamente lo que merecía. No vine a pedir perdón porque sé que algunas cosas no se perdonan. Vine a darte explicación que siempre debí. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.